El ingreso de LATAM Airlines al capítulo 11 en Estados Unidos es sin duda la noticia que ha marcado la agenda económica de este martes. Conversamos al respecto con el gerente general de LATAM Airlines, Roberto Albo. Roberto, gracias por conversar con CNN Chile. Buenas noches. Nicolás, ¿cómo estás? Buenas noches. Roberto, esto no es un proceso de quiebra, no es una liquidación de activos, no es un default. ¿Acogerse al capítulo 11 es la forma de evitar que eso pase? Sí, este es un proceso de reestructuración. La ley del capítulo 11 de Estados Unidos lo que busca es que las compañías se reorganicen, se redimensionan, pueden reestructurar sus pasivos y poder volver a salir adelante lo más pronto posible. Así que no es una quiebra, no es una liquidación, no es una bancarrota, es un proceso natural de reestructuración donde la compañía sigue operando normalmente. Si LATAM no se acogiera al capítulo 11, ¿podría ir a la quiebra, a la cesación de pagos? Nosotros obviamente que pensamos mucho cuál era la mejor manera de proteger a la compañía, a sus empleados y a la operación en particular. Y en esta crisis terrible que estamos viviendo el coronavirus y después de ver que esto se sigue extendiendo, llegamos a la conclusión que la mejor manera de proteger a la compañía era acogernos voluntariamente a este proceso de reestructuración. Pero esos fenómenos estaban en el horizonte. O sea, cuando nos dimos cuenta que la crisis se iba extendiendo, que las medidas de separación física, que las cuarentenas iban a continuar y que la prohibición de vuelo, que en muchos casos está vigente, se iba a extender en el tiempo, llegamos a la convicción de que esto es lo mejor para el grupo y para salvaguardar la integridad operacional de la compañía. Algo muy importante y que es bueno recordarle a las personas que quizás están recién subiéndose a esta noticia, es que la operación de LATAM sigue igual en cuanto a los vuelos, las millas para los clientes frecuentes y también el transporte de carga. Es así. Esta es una reestructuración financiera principalmente. La compañía sigue en el total control de su operación. Todas las obligaciones que nosotros tenemos con nuestros clientes, los tickets, los vouchers, las millas, los beneficios del programa pasajero frecuente, nuestras obligaciones con los clientes de carga, siguen estando totalmente vigentes y siguen respetadas. La compañía va a operar normalmente y nuestros planes de poder recuperar la operación poco a poco, en la medida que la demanda está apareciendo y la crisis pase, siguen totalmente íntegras y vigentes con este proceso. El mensaje también para los trabajadores es de tranquilidad. Se lo pregunto porque hasta el viernes pasado, al menos públicamente, LATAM había desvinculado a cerca de 1.900 trabajadores. ¿Pueden anticiparse? Obviamente no es algo que ustedes deseen, pero ¿se puede anticipar que esas desvinculaciones podrían aumentar? Mira, estamos viviendo la crisis más grande que nunca ha vivido la industria mundial. Nosotros estamos operando únicamente el 5% de lo que estábamos operando antes de que la crisis comenzara. Son momentos complejos y son momentos inciertos. Estamos totalmente dedicados a nuestros clientes, a nuestros empleados. Mi principal preocupación es asegurarme de que ellos sigan en la compañía lo más que pueda, pero obviamente no puedo prometer nada. Es extremadamente difícil ver cómo sigue el camino hacia adelante. Tenemos planes muy concretos para hacer que la compañía salga adelante fortalecida, pero es una situación compleja para toda nuestra gente. A mí en particular me da mucha pena ver que hemos tenido que dejar ir gente que estaba haciendo bien su trabajo. Es un momento difícil para la compañía y han sido decisiones muy dolorosas para mí. Acogerse al capítulo 11 evita que si hay más desvinculaciones sean más numerosas que si no se acogieran al capítulo 11? No, el capítulo 11 nuevamente es una reestructuración principalmente financiera. Nuestras obligaciones con nuestros clientes, como lo dije, y con nuestros empleados siguen estando plenamente vigentes y la relación que tenemos con ellos depende más que nada de cómo va a evolucionar la crisis ahora, más que el proceso propiamente tal. Hablemos netamente sobre el paso que están dando. Se ha publicado que LATAM no cumplió cuotas de créditos con bancos de Estados Unidos por hasta 1.500 millones de dólares. ¿Es así? Y si fuera así, ¿eso los obligó a dar este paso? No, nosotros no, esa información es incorrecta. Nosotros tenemos hoy en día obligaciones financieras del torno de los 10.000 millones de dólares, pero no hemos tenido incumplimientos como ese ni mucho menos. Probablemente se refiere a un pedazo de la deuda que alguien está tratando de interpretar, pero esa noticia es incorrecta. Pero lo que sí han tenido conversaciones personales con los acreedores que al parecer no han dado buenos resultados. Lo publicaron ustedes a través del comunicado. Como no han dado resultados, ustedes veían que esos acreedores podrían exigir forzosamente los pagos y ustedes entonces quieren evitar que eso suceda. No, nosotros hemos tenido obviamente conversaciones con todos nuestros proveedores, yo creo, y conversaciones en general muy positivas. Nosotros llegamos a la convicción de que lo mejor para la compañía era acogerse a este proceso, básicamente, como te comentaba antes, para proteger la integridad operacional de la compañía y asegurar que podamos salir reestructurados y fortalecidos. Hace algunas semanas, en el programa de Agenda Económica de nuestro canal, el presidente de Banco Estado dijo que se habían llegado a algunos acuerdos con LATAM, sin precisar cuáles eran esos acuerdos. ¿Eran por vencimientos de deuda? Nosotros salimos a
a comentar eso en su minuto. Y nosotros tenemos créditos que han sido otorgados por el Banco del Estado, pero todos ellos son previos al inicio de la crisis. Nosotros no hemos tenido créditos adicionales con el Banco del Estado de los que fueron otorgados al principio, antes de la crisis. Y cuando Banco Estado habla de acuerdos con la TAM, ¿a qué se refiere entonces? Yo me imagino que se debe referir a los acuerdos previos que teníamos antes de la crisis. También a diciembre, en los estados financieros, la TAM tenía una deuda de 7.200 millones de dólares. En este capítulo 11, ¿cuánto esperan reestructurar de esa deuda? Es una buena pregunta, no lo sabemos. Esto se lleva en la Corte de Nueva York y es un juez al final del día el que escucha las partes y decide. Este es un proceso que va a durar entre 12 y 18 meses probablemente, y durante todo este periodo es donde discutiremos junto con nuestros acreedores y en función de la situación de la compañía y el tamaño que tengamos, cuál va a ser el monto de los pasivos a la salida. ¿Pero tienen alguna estimación de, por ejemplo, cuánto es un mínimo aceptable para que la TAM pueda seguir operando, por más que no lo tengan definido fijamente todavía como plan? No, yo creo que todavía es muy temprano en el proceso para definir eso. Hemos visto la reacción del mercado. Las acciones en Chile y los ADR en Estados Unidos prácticamente tuvieron el mismo resultado, caída de 36%, la cual incluso fue mucho más al principio del día, superando el 50%. Las acciones tuvieron que detenerse en sus transacciones, tanto en la Bolsa de Santiago como en Wall Street. El mercado es bastante pesimista respecto a las proyecciones de la TAM luego de acogerse al capítulo 11. Yo creo que es importante recordar que en un proceso de reestructuración, las primeras personas que pierden son los accionistas. Ellos han perdido gran parte de su inversión, y es parte del contrato que existe en la sociedad de ser accionista, donde uno lleva más riesgo. Pero yo creo que es importante separar ahora la situación de accionistas con empresa. Este es un proceso que protege a la compañía y que protege la integridad operacional de la compañía. Obviamente que los accionistas en un proceso como este se ven perjudicados. Roberto, usted ya ha dicho durante el día que han seguido las conversaciones con el gobierno mismo gobierno a través de dos ministerios de Hacienda y también de Economía, están señalando que están dispuestos a ayudar de la mejor forma en esta reestructuración de la TAM. El ministro de Hacienda también señalaba que tiene que ver también lo que el país tiene como interés para ver cómo se puede cooperar con la situación de las que muchos califican como una empresa estratégica, no solamente por la TAM, sino que porque el rubro de transporte aeronáutico es estratégico. Este ingreso al capítulo 11, ¿ustedes lo consideran también asumiendo que de una u otra forma el gobierno los va a ayudar? Mira, nosotros entendemos perfectamente las decisiones que ha tomado el gobierno de ayudar a otros sectores de la sociedad, primero sectores que son más vulnerables, probablemente necesitaban la ayuda antes, así que compartimos totalmente que el gobierno tiene sus prioridades. Nosotros somos un actor más de la sociedad y en ese sentido entendemos perfectamente lo que el gobierno ha hecho. Sigue siendo fundamental la ayuda no solamente del gobierno de Chile, sino de los otros gobiernos donde operamos, porque esta crisis es muy profunda y estamos disponibles obviamente para conversar tanto con el gobierno local, el chileno, como los demás países en cualquier fórmula que signifique ayudar a que la compañía salga adelante. La TAM es una empresa importante en el país. Nosotros tenemos 10.600 empleos acá y además soportamos indirectamente 200.000 empleos en todo Chile. Le hago la pregunta de otra manera. Si no hubiera ayuda gubernamental, ¿el capítulo 11 es suficiente de por sí para asegurar la sustentabilidad de la TAM en el largo plazo? El capítulo 11 tiene una previsión que es importante. Genera una nueva alternativa de financiamiento que se llama DIP, Debtor in Possession. Y lo bueno que tiene este financiamiento es que es totalmente prioritario respecto de las deudas anteriores de la compañía. Esto hace mucho más interesante prestarle plata a una compañía que está en el capítulo 11. Nosotros tenemos hoy en día 900 millones de dólares de los accionistas actuales de apoyo. Vamos a salir a buscar más financiamiento, pero yo considero que es muy importante que los gobiernos sigan aportando también. Si el gobierno tuviera que elegir una forma, se ha hablado de créditos con garantía estatal, tal como se está ofreciendo a distintas empresas más pequeñas que la TAM, o directamente entrar a la propiedad, como está sucediendo en Alemania con Lufthansa, que recibiría cerca de 10.000 millones de dólares por el 20% que tendría que entregar al Estado alemán. ¿Alguna de las dos es de su preferencia? Para mí lo más importante es que la TAM continúe fuerte y salga adelante bien. Nosotros como compañía estamos abiertos, obviamente, a cualquier alternativa que el gobierno de Chile y los demás gobiernos nos planteen. Yo no tengo una preferencia en particular, creo que lo importante es hacer que la TAM salga fortalecida de este proceso. Usted mencionaba los aportes que van a hacer los accionistas mayoritarios, hablaba de 900 millones de dólares. De hecho, la sociedad Costa Verde, ligada a la familia Cueto, ya anunció que van a aportar 300 millones de dólares. Entonces, con lo que usted dice, el capítulo 11, lo que aporten los accionistas van a tener preferencia para que se les devuelva lo aportado antes que, por ejemplo, lo que logren reestructurar con los acreedores. Claro, en el capítulo 11,
Cuando tú generas una deuda de este tipo, DIP, para poder salir del capítulo 11 tú la tienes que pagar. Esa es obligación, es esencial para poder salir del proceso del capítulo 11. La puedes pagar con un refinanciamiento, la puedes pagar con caja que tenga la compañía y también podrías eventualmente convertir esta deuda en acciones. Pero lo primero que tenemos que hacer es pagar estos créditos, eso es lo que dicta la ley. Delta no aportó, o dijo que no iba a aportar. Por eso quiero que me lo aclare. ¿Se le pidió que no aportara, ya que ya habían pagado 1.900 millones de dólares para entrar a la propiedad de Delta? ¿O ellos dijeron que no lo iban a hacer? Mira, nosotros, Delta entró a la propiedad de la compañía hace pocos meses. Sí. Hemos tenido un proceso muy bueno de apoyo recíproco. Hace solamente un par de semanas anunciamos nuestro acuerdo de JBA que ahora vamos a someter a las autoridades de libre competencia para que sea aprobado. Y nos sentimos muy acompañados en este proceso con Delta. Ellos están plenamente conscientes de la situación de la compañía y yo siento un apoyo particularmente muy importante de Delta y de su equipo ejecutivo. Hace pocos instantes ustedes anunciaron al mercado que suspenden el reparto de utilidades, el 30% de la utilidad de 2019, que fue lo que se decidió como dividendo en la Junta de Accionistas. Y bueno, es algo que también ustedes propusieron antes, pero como no se logró la unanimidad en la Junta de Accionistas, no se pudo aceptar lo que ustedes proponían, que era no repartir dividendos. Pero esto se hace por regla por el capítulo 11. Eso se hace por regla por capítulo 11. Nosotros, como tú bien lo dices, el directorio de la compañía era de la opinión de que el dividendo no se pagara. Lamentablemente la ley en Chile exigía en ese momento un 100% de las acciones, unanimidad para que eso no fuese así. No fue posible conseguirlo, pero el proceso regulatorio del capítulo 11 detiene el pago de los dividendos y por lo tanto la compañía no los va a distribuir. Respecto a accionistas que pueden aportar capital, ¿le pedirán a accionistas minoritarios como las AFP que aporten capital a la TAM? Nosotros hemos diseñado este proceso de manera tal de invitar a los distintos accionistas a que participen. Vamos a estar en contacto con ellos próximamente para explicarles un poco cómo funciona la situación de la compañía y ojalá ellos también quisieran seguir adelante en este proceso maravilloso que es la TAM. A fin de mes, quedan pocos días, tienen que informar los estados financieros. ¿Alguna idea de cuánto serían las pérdidas operacionales de la TAM en el primer trimestre? El 29 de mayo, cuando lo informamos, se lo vamos a comunicar al mercado. Perfecto, estaremos muy atentos. Mi última pregunta. 900 millones de dólares, lo que van a aportar los accionistas. También tienen caja actual, ustedes la mencionaron, en 1.300 millones. Estamos hablando de 2.200 millones de dólares. Con esa caja, ¿cuánto sobrevive la TAM sin ingresos, por ejemplo, si se mantienen las restricciones aéreas? Mira, obviamente que estamos en una situación donde tenemos bastante más oxígeno de lo que teníamos antes de esto. Es difícil nuevamente predecir los escenarios. Nosotros tenemos escenarios más optimistas, otros no tanto. Nosotros creemos que 900 millones de dólares no es suficiente. La compañía estima levantar 2.000 millones de dólares en este tipo de financiamiento DIP y con eso sentimos que la compañía va a estar totalmente tranquila en cualquier escenario. Roberto Albo, CEO de la TAM, gracias por conversar con CNN Chile. Muchas gracias, Nicolás. Que estés bien.